Hola, bienvenidos todos a un nuevo video sobre José de la Cuadra y su novela Los Sangurimas. José de la Cuadra Vargas nació en Guayaquil el 3 de septiembre de 1903. Fue un escritor ecuatoriano, es considerado uno de los cuentistas más destacados de la literatura ecuatoriana, con una nutrida obra en que exploró la vida del pueblo montubio a través del realismo. Entre sus obras más importantes se encuentran la novela Los Sangurimas y el cuento La Tigra. Juventud y estudios. Fue hijo único de Vicente de la Cuadra y Vallas y Ana Victoria Vargas y Jiménez, oriundos de Guayaquil y Piura. Respectivamente, cursó todos sus estudios en su ciudad natal, Guayaquil. En 1921 se graduó como bachiller de la República del Ecuador en el Colegio Nacional Vicente Rocafuerte. Ese mismo año ingresó a la Facultad de Derecho en la Universidad de Guayaquil. Sus primeros escritos datan de un poco antes. Durante 1919 y 1920 formó parte de la redacción de la revista Juventud Estudiosa, junto con figuras hoy bien conocidas dentro de Ecuador, como Medardo Ángel Silva, José Antonio Falconi Villagómez, José María Egas, Jorge Carrera Andrade, Augusto Arias y Gonzalo Escudero, quienes iniciaron con el modernismo establecido por Rubén Darío, pero después enrumbaron por nuevas y originales pautas. El nombre de la revista cambió al de Ariel en mayo de 1920. Desde entonces hasta octubre de ese mismo año en que paró de imprimirse, el nombre de Cuadra no apareció jamás. Juventud estudiosa. Fue un claro ejemplo de que José de la Cuadra comenzó en la literatura bajo la influencia del modernismo. En dicha revista sacó a la luz 3 poemas: Decepción, Sangre de Incas, A la memoria de Santos Chocano, A la pálida. El último poema fue dedicado a Teodoro Alvarado con una nota: amante de los epítetos parnasianos, que solo dicen armonía. En esta publicación también salieron 3 artículos cortos: Medardo Ángel Silva, la que es una nota necrológica por motivo de la muerte del poeta; Los predestinados, que es una reseña del libro La Edad Heroica, Madrid 1916, de Luis de Zulueta; y finalmente La Mujer, apología al género femenino. En sus momentos como universitario de la Cuadra se dedicó al magisterio, al periodismo, a la política y a la literatura. Fue profesor de moral y gramática en el Colegio Vicente Rocafuerte. En la misma institución llegó a ser bibliotecario y después vicerrector. En 1927 de la Cuadra obtuvo su diploma como licenciado en Derecho y poco después de este suceso presentó su tesis doctoral, que le adjudicó el título de doctor en Jurisprudencia y Ciencias Sociales. Desde su graduación de la Cuadra se dedicó totalmente a la práctica de la jurisprudencia. La mayoría de sus clientes eran montubios, a los que algunas veces cobraba unos pocos centavos. Carrera literaria. Los años periodísticos de José de la Cuadra datan desde 1924 hasta 1925, años en los que fue parte de la redacción del Telégrafo. Durante este tiempo fue parte de la página femenina del noticiero. José de la Cuadra escribió sus primeros cuentos, Nieta de Libertadores y Madrecita Falsa, en 1923. Este último, en 1930, formó parte del Amor que dormía, además de que obtuvo una medalla de oro en el concurso literario municipal de Guayaquil. En 1925 aparecieron Perlita Lila y Olga Catalina, folletos que contienen un solo cuento, el que da el título al volumen. Las 2 narraciones son de orden sentimental, además de que tienen algunos residuos modernistas en su estilo. En 1926, de la Cuadra compuso una serie de cuentos: El amor que dormía, La vuelta de la locura,
Mientras el sol se pone, incomprensión. En el mismo año, 26 de mayo de 1926, se fundó el Partido Socialista Ecuatoriano y desde su fundación, De la Cuadra militó en las filas de esta organización. En 1927, De la Cuadra lanzó en la revista Sabia de su ciudad natal 2 artículos. Si alguna vez, una parte de la dedicatoria para Victoria María Rollero, llamada Página Galante, y La emoción Azuaya, que es una remembranza de una visita realizada a la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay. Con el seudónimo de Ortuño Zamudio, De la Cuadra presentó en 1929 Sueño de una noche de Navidad, para la celebración de los Juegos Florales, organizado por la Sociedad de Caridad, El Belén del Huérfano. El cuento ganó el segundo lugar, además de que apareció en forma de folleto en 1930. En 1932 publicó el libro Horno, su más famoso volumen de cuentos y que incluye varios de sus textos más reconocidos, entre ellos La Tigra, incluida en la segunda edición del libro, Banda de Pueblo y Olor de Cacao. En los distintos cuentos del libro, De la Cuadra explora la figura del montubio ecuatoriano, en particular sus costumbres y los abusos de los que son objeto. La novela Montubia, Los Sangurimas, quizá la más importante obra en la trayectoria de José de la Cuadra, fue publicada en Madrid en el año 1934. La edición de la editorial Zenit de ese año contuvo además 5 cuentos: Sangre expiratoria, Candado, Calor de Yunca, Barraganía y Chichi la Chiva. Los Sangurimas es la obra de madurez de la Cuadra y lo más acabado que dejó en materia literaria. En esta historia ya es dueño de un estilo original y de una temática que lo coloca a la vanguardia de una generación narrativa, que solo en los últimos tiempos, con obras como 100 años de soledad, Gabriel García Márquez ha llegado a consolidarse. Vida política. Su actitud política comienza a notarse en los años de universidad. Desempeñó más de un cargo. Fue presidente del Centro Universitario de Guayaquil. También dirigió la Federación del Sur de Estudiantes Ecuatorianos. En 1925, junto con otros personajes, fundó en Guayaquil el primer intento de una universidad popular, la que tenía como objetivo principal el ayudar a la gente del pueblo a obtener una educación mínima. El año de 1937, José de la Cuadra dio su segunda aparición en el ámbito político en calidad de dirigente. Este fue parte del gobierno del general Alberto Enríquez Gallo, quien llegó al poder por medio de un golpe militar, como secretario general de la administración. En 1938, aún en el gobierno de Alberto Enríquez Gallo, José de la Cuadra fue designado como agente consular. Este puesto le dio la oportunidad de representar a Ecuador en diferentes consulados de Sudamérica, y además de llevarlo a representar a su país, lo llevó a conocer a varios escritores de Perú, Chile, Argentina, Uruguay y de Brasil. Ese mismo año, De la Cuadra publicó su último libro, Washington, el cual es una colección de 14 cuentos, 2 crónicas y 6 reseñas. Aunque ha sido imposible identificar el año de publicación de los 14 relatos, parecen corresponder a diferentes etapas literarias de José de la Cuadra. Entre sus obras están Los Sangurimas, 1934, Los Monos Enloquecidos, 1951, obra inconclusa publicada póstumamente. Cuentos: El amor que dormía, 1930, Repisas, 1931, incluye el cuento Chumbote. Horno, 1932, que también incluyó en su segunda edición, 1940, el cuento La Tigra. Washington, Relatos y Crónicas, 1938. Ensayo,
12 siluetas, 1934, el Montubio ecuatoriano, 1937. Fallecimiento. Su muerte fue en Guayaquil el 12 de febrero de 1941. En ese entonces, él era juez primero del crimen de la provincia del Guayas. El diario El Telégrafo indicó en la nota necrológica, publicada el día después de su muerte, que a pesar de haberse reunido el Tribunal de la Corte Superior de Justicia el día de su defunción, dicha institución no formuló ningún acuerdo de condolencia por tan importante fallecimiento. Los Sangurimas presenta la historia de una familia montubia que se basa en su lógica patriarcal, cerrada, llena de violencia, pero a la vez destaca las virtudes de los montubios y su comparación con el Matapalo, por tener bien enraizado su origen y sus costumbres.